Bienvenidos a un programa más de Buena Salud, gracias a quienes ya se encuentran en la sintonía por Saracay Televisión y también a quienes nos siguen en las diferentes plataformas digitales. En Facebook nos pueden encontrar @buenasaludec, en Instagram Saracay Televisión. En Facebook nos encuentran como Saracay Televisión Canal 5, en Instagram como @buenasaludec. Así que ustedes también desean digitar www.saracaytv.com, también pueden ustedes disfrutar de la información que tenemos en este momento y también consultas, sugerencias y comentarios al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y si van por la avenida Río Lelia, visiten Camisería Inglesa. Ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, en Diagonal Alíes están ubicados, y el número de contacto es el 0990 83 63 26. En Instagram nos encuentran como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que a lucir con moda y estilo gracias a Camisería Inglesa. Y hoy, para iniciar nuestro programa, nos visita el doctor José Miguel Villaprado. Él es médico postgradista, psiquiatra. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es adicciones. Así que bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo ha pasado? Buenos días, estimada comunidad. Gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy, ¿qué son las adicciones? Un tema de salud pública, un tema que ha cobrado mucha importancia y que ha aumentado los niveles de morbo y mortalidad de la población en general. Sí, y sin embargo, que actualmente muchos adolescentes salen de los diferentes establecimientos de vacaciones y todo eso. A veces muchos padres como que no pueden controlar un poco con qué compañías tienen ciertos sus hijos, y en este caso también qué están ellos consumiendo actualmente, porque o sea, ya ahorita ya no es un tabú decir que una persona pueda ser consumista de algún de cigarrillo, de licor, de drogas, etcétera, desde una edad muy temprana. Pero para desarrollar el tema, ¿qué significa adicciones? ¿A qué nos vamos a enfocar hoy día en esta entrevista? Así es, estimado Gabriel. Siempre hay que plantear qué son las adicciones. Y bueno, las adicciones, como yo siempre le planteo a mis pacientes, es una enfermedad, ¿sí? Es un trastorno en el cual se caracteriza por ser recidivante, que afecta el sistema nervioso central. Y esa afectación de nuestro sistema nervioso central me va a conllevar a cambios comportamentales. Es decir, que me va a llevar de forma compulsiva, sea un comportamiento no adecuado o al consumo de alguna sustancia, como por ejemplo tabaco, como por ejemplo alcohol, como por ejemplo cocaína, como por ejemplo marihuana, como por ejemplo heroína, y eso lo hacen de forma recidivante que cursa con periodos de abstinencia y luego hay un consumo de forma nociva. Eso es básicamente una adicción, estimado Gabriel. Dentro de estas adicciones que se pueden plantear o plasmar en este momento, digamos, o sea, muchas personas ven muy inofensivo que digan, bueno, soy un consumidor de licor porque lo hago en compañía, porque realmente lo hago todos los fines de semana, porque es la manera de distraerme, o porque tal vez salgo de la monotonía y consume licor. Al hacerlo esto, digamos, semanalmente, por decirlo así, ¿se puede considerar una persona con adicciones en este caso? Bueno, tener en cuenta de que tenemos sustancias que son de consumo social, como es el tabaco, como es el alcohol, pero también tenemos sustancias sujetas a fiscalización. En cuanto al tabaco y el alcohol, también hay que ver la parte social, la parte donde yo me desenvuelvo, pero uno de los factores para entender que ya es una adicción es el consumo diario, el consumo semanal, el consumo que ya me lleva a dificultades en mi ámbito laboral, que me lleva a dificultades en mi ámbito familiar, y eso con periodos de hetero o autoagresividad. Muy bien. Ahora, dentro de los diferentes consumos que existen actualmente, una persona que pueda convertirse adicta a unas sustancias como esta, puede ser que tiene una persona diferentes tipos de problemas, o esto viene a cargar por algo social interno que puede ser familiar, emocional con la pareja, o también en el ámbito laboral, para que estas personas te encuentren como un refugio al momento de cualquiera de estas sustancias. Bueno, algo interesante, y como yo lo planteé en la introducción,
como se trata de una enfermedad, ¿no? Hay que ver los diferentes determinantes o las diferentes etiologías. Siempre se habla de la multicausalidad, es decir, que vienen factores sociales, es decir, un hogar desestructurado, un hogar con conflictos, separaciones, el no tener un trabajo, pero también viene la parte genética. También viene si yo tengo ya síntomas, es decir, síntomas atenuados de un problema de salud mental, es decir, y eso se llama comorbilidad. Si yo tengo depresión, si yo tengo ansiedad, si yo tengo una enfermedad ya mental más grave como esquizofrenia, trastorno bipolar, aumenta el riesgo yo también de consumir un tipo de sustancia, y a eso se llama patología dual, básicamente. En todo caso, hay que determinarlo también cuando una persona empieza a tener este tipo de adicciones, saber si esto fue causado por alguna de las situaciones que acabamos de comentar, o si esto viene ya por la parte genética, herencia, que puede ser tratada de manera inmediata con un médico psiquiatra, y en este caso con los especialistas, para saber que tienes que tomar medicamentos, etcétera, etcétera, para poder ir dejando un poco tal vez estos refugios, entre comillas, que podemos decirlo, porque a la larga ya esto se convierte en una problemática. Así es, estimado Gabriel. En ese sentido nosotros hacemos una evaluación integral. Yo menciono que tenemos que hacer primero una evaluación clínica, es decir, ver clínicamente cómo está esta persona. Luego determinar si hay o no hay una comorbilidad psiquiátrica, es decir, si no hay depresión, si no hay ansiedad, si no hay trastornos del sueño, si no hay un trastorno de personalidad. Luego evaluar la dinámica social, luego evaluar la dinámica familiar, y toda esa recopilación de datos poder ayudar a un diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. El tratamiento es holístico, va desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista psicoterapéutico. Este problema de las adicciones, digamos, una persona que está considerado que ya tiene esos problemas, está buscando ayuda y no lo puede dejar porque obviamente es como que encuentran un refugio. ¿Qué es lo que puede suceder a la larga? Digamos, hay personas que digamos, no dicen, no, yo trabajo, yo soy un padre de familia, o yo soy un buen hijo, etcétera, pero sin embargo, en sus momentos de ocio, pues consume, digamos, marihuana. ¿Ya? Esta persona se puede considerar una persona adicta, porque estamos hablando ahí adicciones que pueden decirse que son sociales, como el tabaco, el alcohol, que es algo que no se lo discrimina en su momento, pero existen otros tipos de adicciones que sí son más contempladas, como que fumas marihuana, fumas cocaína, fumas tucio o alguna cosa, y ya es una persona que, si tú eres un padre de familia, pues no quieren que tus hijos pues lleguen a ese momento. ¿Qué sucede con estas personas que lo consumen aún sabiendo que son padres de familia, que son personas normales, que lo hacen solamente por esparcimiento? ¿Pueden llegar a tener adicciones? Bueno, básicamente siempre, como yo digo, siempre hay que tener la dinámica social, la dinámica cultural y el contexto de donde el paciente se desenvuelve. Sí, no es lo mismo, y eso también tiene que ver la parte política, la parte de las políticas de salud pública, porque aquí en el país justamente hubo se abolió la tabla de consumo, entonces esto ya no se considera como un consumo recreativo y tampoco no está establecido. En ese sentido, sí, tendríamos que, si es una persona funcional, tomarlo con pinzas, pero probablemente él está ya teniendo un uso nocivo, porque siempre nosotros dentro del diagnóstico vemos uso nocivo, intoxicación y dependencia. ¿Cuál es el conflicto y cuál es la problemática? Y ahí es cuando vienen y el paciente busca ayuda, cuando ya hay problemas en el ámbito laboral, cuando ya hay separaciones, cuando ya dejo del dinero que yo estoy percibiendo, ya comienzo, ¿no?, a perderlo, a gastarlo, me comienzo a perder días, comienzo a tener una distorsión de mi personalidad, es decir, ya comienzo a tener conductas de tipo disocial, se comienzan a perder las cosas, y lo más grave que yo siempre digo, termina en la callejización o termina en un suicidio, que las sustancias incrementan un riesgo de suicidarse. Con esta última interrogante que está planteando usted, vamos a ir a una pausa y al regresar seguiremos retomando el tema, y también si ustedes tienen preguntas o alguna sugerencia, háganlo al número de WhatsApp al 0988-300-121. Estamos hablando de adicciones, y si usted tiene algún caso de algún familiar, alguien cercano, pues la oportunidad que ustedes puedan hacer sus preguntas. Regresamos en breve. Y seguimos en Buena Salud hablando sobre adicciones con el doctor José Miguel Villaprado. Y bueno, pues estábamos conversando un poco sobre aquellas personas que
que ya se convierten adictas como tal y en su momento ya se convierten tal vez en un problema social, tanto en el entorno, y estas personas a veces ya se descontrolan un poquito y empiezan a tener diferentes cambios de personalidad, incluso a veces llegan hasta robar dentro de su propia casa para poder llegar a obtener estas sustancias. Ahora, doctor, yo le hago la pregunta, aquellas personas que ya se las considera adictas y que ya han tenido todo este tipo de problemáticas, que en muchos casos incluso andan a veces en la calle, una persona que va y quiere de pronto la familia rehabilitarlo, quiere llevarlo a un lugar donde pueda tener ayuda, esto ya empieza a ver, el tratamiento tiene que ser como tal voluntario también de aquella persona, va acompañado de fármacos, va acompañado de todo el equipo multidisciplinario. ¿Cómo es esto? Y una persona puede salir aunque esté encasillado en este problema. Sí, algo importante y que nosotros siempre comentamos, que como tal las adicciones no tienen cura, ¿sí? Como tal no tienen cura, pero sí tienen un tratamiento que permite, y les enseñamos a estos pacientes que aprendan a vivir sin el consumo de alguna sustancia. En ese sentido, yo siempre explico que los ingresos usualmente son voluntarios y que durante el ingreso siempre debe estar en un centro de tipo serio, donde haya profesionales capacitados. Yo siempre digo, a la cabeza un médico especialista en psiquiatría, un psicólogo, un trabajador social, los terapeutas, terapista ocupacional, incluso muchas veces ayuda bastante la terapia de tipo espiritual, ¿sí? Y todo eso con la combinación de fármacos, terapias. También es un pilar fundamental que la familia esté con el paciente, porque muchas veces llega un momento donde la familia se cansa y lo dejan a estos pacientes, pero eso también es una red de apoyo, es decir, que la familia tiene que trabajar cómo es la dinámica familiar de ese paciente y trabajar también en todo ese aspecto para poder salir adelante. Algo también importante, que dentro de las fases de tratamiento siempre está el episodio de recaída, es decir, que durante la fase del tratamiento con fármacos, con terapia psicológica, puede ser que el paciente recaiga, pero es parte del tratamiento y eso ayuda a tener y poder volver a estructurar nuestro tratamiento para que el paciente pueda salir del consumo de sustancias, porque tenemos dos fases del tratamiento. Una fase de intoxicación en la cual el paciente lo ingreso, le pongo sueros, le pongo medicamentos para poder aliviar esos síntomas que produce la intoxicación. Y luego viene la fase de deshabituación, es decir, aprender a vivir sin la sustancia, aprender a decir no, aprender a cómo conllevar situaciones en las que la sustancia está ahí y aprender a poder manejar esa situación, ¿no? Que a veces las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Están a la vuelta de la esquina y sin embargo a veces son tratamientos fallidos porque las personas recaen. Y esto es como que no solamente afecta realmente a la persona como tal, la que está siendo tratada en su momento, sino que a todo lo que le rodea, en este caso la familia, si tiene hijos, si tiene mamá, si tiene papá, si tiene hermanos. Esta problemática se convierte ya en algo muy más grande que realmente ya se sale de control y que a veces como familiares pues hacen que se vuelva hasta un poco más insensible ya, porque ya no se puede más. Entonces como que la familia dice, bueno, pues ya no podemos y que poco a poco pues esta persona pues se va a ir deteriorando, porque si ya no toman atención al respecto, ya no quieren tener la ayuda, pues se van deteriorando y ya se convierten en personas que socialmente ya no son atractivas o atraídas para poder colaborar o contribuir en algún momento. Entonces, estas personas que pasan en la calle consumiendo o solo trabajando para consumir, a la larga, ¿qué sucede con ellos? Se hace esta enfermedad ya de raíz y probablemente tal vez desarrollen otras enfermedades. Bueno, eso es importante determinar, porque toda sustancia que llega al cerebro es una sustancia que lesiona neuronas, que destruye los circuitos cerebrales. Esa destrucción de circuitos cerebrales hace que yo tenga un riesgo de desarrollar un cuadro psicótico. La psicosis no es más que la ruptura del hilo de la realidad, es decir, que va a haber paranoia, es decir, que va a haber alucinaciones, es decir, que va a haber ideas delirantes, y en ese contexto muchos de nuestros pacientes a largo plazo ya llegan a una destrucción de su ente psíquico y por ende van a estar callejizados,
mendigando, y en ese sentido muchas veces va a tocar ayudarles en una institución de cuidados prolongados, ¿no? Y eso también determinar, ¿por qué? Porque muchas veces yo siempre digo que hay lo que conocemos como patología dual, es decir, la coexistencia de un trastorno mental de base más el consumo de sustancias, y eso hace que sea de peor pronóstico y el paciente por ende se vaya deteriorando. En ese sentido siempre es importante, sobre todo las partes de ayuda social, poder trabajar con estas personas y sacarlos de ese mundo, que sí se puede, más no curar, pero sí darle un tratamiento y poderlos rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad, que es lo importante. Eso es lo que todo el mundo busca. Yo creo que todo familiar quiere que, como usted lo dice, no es que te vas a curar, esto es como una enfermedad que tal vez no tiene cura, pero sin embargo si llevas el tratamiento al pie de la letra y hay voluntad de querer estar bien, gozar de salud, pues obviamente puedes reintegrarte a todo lo que tú has dejado tirado en su momento y que obviamente todas las personas eso es lo que queremos realmente. Bueno, hemos abordado bastante ese tema de adicciones, y también es importante que nosotros conozcamos que, y eso se lo voy a preguntar también a usted, doctor, que si tenemos una problemática con un familiar, un amigo, alguien que esté en este tema de adicciones, ¿existen clínicas que avalen a estas personas, que las puedan acoger, recibirlas? Porque también existen clínicas que no tienen su aval como tal y más bien se convierte en un problema más todavía para esa persona. Sí, eso es un tema sumamente delicado, un tema sumamente complicado, pero sí hay instituciones. En el Estado están los CETAC, ¿sí? Que es decir, son instituciones avaladas por el Ministerio de Salud. Hay en Quito, por la Vicentina, que se llama el CETAC Gonzalo González, ¿sí? Y de ahí tenemos las clínicas privadas, como por ejemplo en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil, dentro de los hospitales de tipo de salud mental o los hospitales especializados como el San Juan de Dios, el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, la clínica Nuestra Hermana Señora de Guadalupe, en Cuenca tenemos el CRA, que son instituciones de salud mental donde están psiquiatras, psicólogos, ¿sí? Terapistas ocupacionales, y que tienen ya una trayectoria en el manejo de las adicciones, y que son instituciones serias donde se hace un tratamiento basado en evidencia y con un método científico certificado, ¿no? Hago esta pregunta era porque a veces las personas no sabemos dónde acudir, qué hacer, y lo primero que dice, no, acá escuché esto, y a veces uno no investiga un poquito, pero si existen estos lugares públicos y tenemos a alguien que tiene esta problemática, pues tal vez seguramente es importante empaparse un poquito con más información para que puedan ayudar aportando con ayuda, en este caso, a aquellas personas que tienen este problema de adicciones. Doctora, ha sido una entrevista muy interesante. La verdad, hablar de este tema creo que mueve mucho a todos los que tienen tal vez a alguien cercano, pero sin embargo también usted como psiquiatra puede decirnos dónde está su consulta, dónde se lo puede ubicar, en qué horario, si hay que agendarse, pues es la oportunidad que nos pueda comentar, doctor. Bueno, con todo gusto, nosotros estamos ubicados aquí en Santo Domingo, en el Hospital Reina Sofía, ¿sí? En la calle Chandía y Payatanga, a los números 09-8531-7674, y en las redes sociales de Instagram @VillaPradoJosé. Estamos para servirle todos los viernes, estamos desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y los sábados también damos atención en lo que es La Concordia, El Carmen y Chone. Todo bajo previa cita, o seguir en las redes sociales que ya están apareciendo en pantalla con el doctor José Miguel Villaprado. Doctor, ha sido un gusto tenerlo nuevamente en nuestro Muchas programa. gracias a usted. Una próxima oportunidad. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor. Y a quienes están viendo Buena Salud, no se olviden que nos pueden contactar en todas las diferentes redes sociales. En Instagram, @buenasaludec, en Facebook, Saracay Televisión, Canal 5, en YouTube como Saracay TV, o digital www.saracaytv.com. Así ustedes disfrutan de la información que tiene Buena Salud y también de la programación que trae Saracay Televisión. Sugerencias y consultas al 0988-300-121. Y antes de despedirnos, sugerirles que visiten Camisería Inglesa. Ellos están aquí en la ciudad de Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. El celular es el 0990-836326. En Instagram están como Camisería Inglesa SD, y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Marca registrada en nuestra provincia, y sobre todo para estas festividades
tienen ropa de todas las tallas, los mejores modelos y sobre todo buenos precios. Visiten Camisería Inglesa. Ahora sí nos despedimos, pero como siempre los dejo con la mejor compañía. Sigan en la sintonía de Saracay Televisión.